Generalmente, los automóviles de transmisión manual llevan un poco más de práctica y dedicación para entender su total coordinación al 100%. El hecho de que se tenga que trabajar las dos piernas a la misma vez y también mover al mismo tiempo la palanca de cambio, para muchos se hace un poco frustrante el hecho de operar este tipo de vehículo. Si es tu caso y estás interesado en aprender a conducir un vehículo de cambio, pon mucha atención a este video y quédate hasta el final porque esta clase va a ser muy productiva para ti. Así que sin más, vamos a comenzar. A diferencia de los carros automáticos, este tipo de vehículo cuenta con 3 pedales. Un pedal de acelerar, que es este que tenemos aquí. Un pedal de freno, que se encuentra en el centro. Y un pedal de embrague o cloche, que se encuentra a la parte izquierda de los 3. Les repito, freno en el centro, acelerador hacia la derecha, este que tenemos acá, y embrague es de la izquierda. Aquí en este modelo de auto se van a usar las dos piernas para operar el vehículo. La pierna derecha va a operar el freno y a la vez también va a operar el acelerador. Mientras que la pierna izquierda se va a usar solamente para el embrague o cloche, para de una manera coordinada establecer los cambios de velocidad. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del arranque del automóvil. Lo primero es quitar el freno de emergencia. El freno de emergencia en autos modernos se quitan a través de un botón. Aquí les muestro. Y en automóviles más antiguos con una palanca que se encuentra a la parte derecha del asiento del conductor. Será fácil ubicarla en tu carro cuando sea el momento de tú operar o quitar tu freno de emergencia. Ahora, vamos a ver cómo vamos a coordinar para hacer el arranque. Lo primero en este tipo de automóvil estándar es colocar el pie izquierdo en el embrague y el pie derecho en el freno. Le presionaremos el botón de arranque a la misma vez. Pero si tu carro tiene arranque por llaves, sería lo mismo, lo único que introducirías la llave y la rotaría hacia el frente. Para los que nunca han conducido un automóvil, arrancar el carro es algo muy novedoso, algo que tienen duda. Yo te recomiendo que hagas unas 5 o 6 prácticas de arranque y verás que ese problema ya está resuelto. Vamos a repetir cómo arrancarlo para que puedas entender bien a través de este video cada maniobra que necesitas hacer. Para el arranque, repito, pie izquierdo en el embrague y pie derecho en el freno. Quitamos el freno de mano y presionamos el botón de arranque. En el caso de la llave, giramos nuestra llave. Listo. Ahora, antes de mover el automóvil, vamos a entender la caja de cambio. La caja de cambio o caja de velocidad cuenta con 6 movimientos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Más la marcha atrás o reversa. Aquí es muy importante que te relaciones para dónde entran las velocidades. Desde el punto neutro, que es el centro. La primera entra hacia el frente. La segunda hacia atrás. La tercera hacia el frente. La cuarta hacia atrás. La quinta al frente y la sexta hacia atrás. Siempre en el centro va a estar el punto neutro del automóvil. Y la reversa o marcha atrás
siempre entra llevando la palanca hacia la parte derecha final y entrándola hacia atrás. Aquí les muestro. Ahora, mi sugerencia para que puedas memorizar bien las distintas velocidades y para dónde se mueven cada una es que practiques con el carro parado. Haz práctica para dónde entra la primera, para dónde entra la segunda, la tercera, etc. Para que cuando empieces a mover tu automóvil mantengas la vista al frente y puedas operar la caja de velocidad sin tener que mirar para ella. Porque de eso se trata, que cuando estés conduciendo siempre mantengas la vista al frente. No puedes mantener la vista en la caja de velocidad para hacer los cambios. Por tanto, esto debes practicarlo igual con el carro parado. Tienes que memorizar para dónde entran los cambios. Muy importante hacer este tipo de práctica. Ok, vamos ahora a pasar a la parte de cómo empezar a mover el automóvil hacia el frente. La coordinación que debemos hacer con el embrague o cloche, el freno y el acelerador. Cuando ya hemos realizado el arranque del carro, el pie izquierdo debe mantenerse en el embrague y el pie derecho en el freno para poder mover la palanca de cambio que se encuentra en neutro hacia el frente y tirar la primera. A medida que esto sucede, vamos a ir levantando lentamente el pie del freno y colocarlo en el acelerador. Con el pie en el acelerador vamos a ir presionando velocidad y se va a dar cuenta cuando ya tenemos que colocar la segunda. Para colocar la segunda vamos a volver a pisar el embrague y colocar la palanca de velocidad hacia atrás, donde está la segunda. La pregunta es, ¿cuándo tengo que cambiar las velocidades? Bueno, hay sugerencias que puedes guiarte por la pizarra de los RPM que tienes adelante. Cuando la aguja llega entre el 2 y el 3, ya tú puedes cambiar. Pero también puedes identificarlo por el sonido del motor, porque ves que el carro, a la medida que tú lo aceleras, te está pidiendo que cambies, porque no se mueve mucho. Entonces ahí puedes identificar cuándo tienes que tirar el cambio de velocidad. Lo importante aquí es que te des cuenta, ¿ves?, cuándo es el momento de hacer el cambio. Siempre para tirar la velocidad, para cambiar, necesitas pisar el embrague. Ahora, si te vas aproximando a una parada de stop, a una intersección de tráfico o a una congestión de tráfico y tienes que disminuir, tienes que cambiar el pie del acelerador al freno, necesitas colocar la palanca en neutro y entonces empiezas a ir frenando. Ojo aquí, si el carro llega a detenerse totalmente con el pie en el freno y el carro se para totalmente para volver a empezar a dar marcha con el carro, necesitas repetir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, hasta que ya el carro coja la velocidad ideal. Pero siempre para cambiar, recuerden, pie en el cloche o lo que le llamamos embrague. Bien, ahora, si vas conduciendo en cuarta o en quinta o en sexta y lo que viene, digamos, es una curva donde tú debes disminuir pero no te vas a parar totalmente, pues igual pones la palanca en neutro, usas el freno, pero una vez que haya pasado, por ejemplo, la curva, entonces como el carro ya tiene velocidad, es posible que tú puedas entrar con la tercera y después con la cuarta. ¿Por qué? Para entrar con la primera tiene que ser que el automóvil se haya parado completamente firme. ¿Ves? Pero si el automóvil tiene movimiento, usted puede entrar con la segunda o con la tercera según la velocidad que el carro tenga cuando tú te dispongas a acelerar un poco, a mover el carro con más velocidad. Bien, muchachos, la idea de mis videos es que tú tengas claridad cómo operar un carro manual, un carro estándar, y con el fin de que tú cuando vayas a hacer las prácticas y te sientes de verdad en el automóvil ya tengas una idea de cómo hacerlo. Entonces ahora te voy a pasar un fragmento de todo para que tú puedas ver
y puedas tener más claridad en cada uno de los detalles. Bueno muchachos, espero que con esta clase yo haya podido transmitirle a ustedes un conocimiento bastante amplio sobre cómo comenzar con un vehículo de transmisión manual. Y si estás en el proceso de aprender a conducir, suscríbete a este canal, dale un clic a la campana de notificaciones para cuando se suba la próxima clase se te notifique. Tenemos muchos videos de ayuda para estudiar para los exámenes teóricos, para que tengas una noción cómo se conduce en el tráfico y el operativo de un carro para tu beneficio. Así que no te olvides, suscríbete al canal, dale un clic a la campana de notificaciones y, mis amigos, regálame tu like porque eso ayuda a que mi video llegue a muchísimas más personas. Nos vemos en un próximo video de nuestro canal y les deseo muchísima suerte.